Buenas noches, esta es mi presentación sobre la investigación cualitativa. Entonces vamos a empezar por el concepto. Se basa en la recolección de datos completos donde se deben interpretar dependiendo del entorno y la recolección de los mismos y sus respuestas. La investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, no encasilla los datos con números, no son contables en sí. Esa es la diferencia entre las dos. Bueno, entonces, ¿qué caracteriza la investigación cualitativa? Bueno, primero los tipos de investigación, los métodos, las fuentes, las técnicas o instrumentos de información, que son la observación del participante, la entrevista, el análisis de documentos o análisis documental, el autorreportaje y la categorización. Otras fuentes de datos, principales referencias. Todas estas características de la investigación cualitativa van encasilladas a algo que se llama marco referencial o marco de referencias, que son las fases de la investigación cualitativa. Todas están dirigidas a eso. Nuestro tema o idea tiene que estar referenciado, tiene que tener alguna documentación. El problema también tiene que tener alguna documentación. La inmersión inicial tiene que estar documentada. Sí, vamos a hacer esta investigación, tenemos que tener unos pasos antes de iniciarla, unos prerequisitos prácticamente. Un diseño con toda la documentación de las distintas respuestas que podamos tener. Podemos armar nuestro diagrama de diseño, nuestro proyecto en base a esto. Muestra inicial de estudio. En esta muestra inicial de estudio se tiene que tener tienen que cumplir las condiciones que estén documentadas para realizar el estudio. Si es positivo, se realiza. Si es negativo, pues hasta aquí llegaría nuestra investigación. Si es positivo, entonces se vendría la recolección de datos, donde se hacen pues donde recolectan los datos y dependiendo de cada respuesta pues se encasilla en un grupo o en uno distinto. El análisis de las respuestas va muy ligado a lo que esté documentado en nuestro marco de referencia. Si no está documentado, se añadiría y se buscarían fuentes externas para darle un encasillamiento dentro de nuestro diseño. La interpretación depende mucho del marco de referencia externo e interno que tengamos sobre nuestro problema o sobre nuestra investigación. Y además de la forma en cómo el participante de la investigación lo percibe. El reporte pues consolida todo desde el momento de la recolección de datos, el análisis y la interpretación. Él dice, también incluye el diseño la muestra inicial no se incluye en el reporte porque si se realiza el reporte, cuando llegamos a la muestra inicial de estudio y dice que es negativo, realizaremos el reporte. Pero si es positivo, la muestra inicial se elude y se coloca en la recolección de datos. Listo. Técnicas, instrumentos de recolección de datos. Entonces, aquí es la observación del participante dentro de la investigación. Entonces, pues, él tiene tiene unas características principales, que es que se seleccione y define el problema. Si el participante en la investigación es capaz de seleccionar y resolver el problema, podría continuar con la investigación. Comprobar la frecuencia y distribución de los fenómenos. Aquí el observador principal, participante, debe descubrir si los eventos suceden o tienen algún patrón. Incorpora los hallazgos individuales en el observador y diseña nuevas estrategias. Después vendría la entrevista. Entonces las entrevistas son
individuales o grupales. Dependiendo de cada respuesta individual, se puede crear una entrevista grupal. Dependiendo de cada respuesta individual, se puede crear una respuesta, una entrevista grupal. Y así vamos encasillando las respuestas en grupos y se nos va pues reduciendo las posibilidades. Pues las respuestas grupales son de bajo costo. No es lo mismo hacerle una entrevista dedo a dedo que coger un grupo o una comunidad y hacer la misma respuesta. Ahí falta el análisis documental, que es, pues, como su nombre lo indica, es todo lo que nosotros tengamos o el observador participante tenga ahí documentado, tanto en fuentes internas como en fuentes externas. Después viene el autorreportaje, que son de la forma como cada participante en la investigación percibe el problema y lo puede resolver, bien sea por vivencias anteriores o por proyecciones futuras. Categorización, triangulación y teorías fundamentadas, perspectivas de diferentes autores. La categorización lo que nos permite es encasillar cada respuesta o cada parte de la investigación en alguna fase. Si nuestro cuestionamiento permite en el diseño que cada respuesta, sea negativa o positiva, vaya encasillada en alguna categoría, esto no lo permitiría. La triangulación y teorías fundamentadas, la triangulación principalmente es un objetivo, el objetivo que vamos a perseguir. Y la teoría fundamentada tiene que estar solventada sobre una documentación. Y la perspectiva de diferentes actores pues es el análisis y pues como lo ven diferentes autores externos a la investigación, el problema que planteamos inicialmente. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cualitativa? Pues la complejidad radica en los distintos puntos de vista que se pueden tener sobre una misma pregunta o un mismo cuestionamiento. La idea de la investigación cualitativa es más de índole social y de índole, digámoslo así, personal, porque depende del entorno en que las personas o en lo que se centra nuestra investigación esté rodeado. No depende de algún dato o suceso específico, sino del entorno en que nos rodea. Y ese no es cíclico, es variado. ¿Cuáles son los retos e interrogantes que plantea la investigación cualitativa? Bueno, los retos principales son la recolección de datos, son un poco más difíciles de consolidar por el tema de que las respuestas son múltiples. Pues a una misma pregunta pueden existir múltiples respuestas, ya que no son preguntas cerradas, son preguntas de índole abierta. No es lo mismo decir cuántos zapatos compra usted al año, que pues la respuesta podría ser 3, 4, 5, sino de qué calidad cree que son sus zapatos que compra cada año. Algunos dirán, no, son buenas, no, los otros son malas. Podrían hacer solo las dos respuestas, pero otros pueden decir, no, es que yo compro zapatos en una tienda de no sé dónde. Entonces, ese es uno de los problemas grandes que tiene la investigación cualitativa, que la consolidación de datos es muy compleja. Toca reducirla a grupos hasta que llegue a grupos. De una individual tenemos que llevarla a grupos para encontrar como un patrón o una secuencia. La otra que tiene es que los participantes dentro de la investigación tienen distinto modo de percibir las preguntas o el problema inicial. Por eso es muy importante las referencias, tener una documentación clara y consolidada de todo lo que se tiene sobre nuestro problema inicial. Eso sería todo. Estas pues fueron las fuentes de consulta. Les agradezco mucho, muy amables.